Me casaré con el primer don nadie que consiga tocar una nota decente en esa cosa. El reto del millonario tecnológico lanzado bajo los efectos del cava rompió el silencio de la sala de baile, dirigido directamente a la mujer que llevaba puesto el delantal de camarera. Lo que él no sabía es que el objeto de su desprecio casual, una mujer que trabajaba en 3 empleos para salvar a su madre, estaba a punto de silenciar su mundo arrogante con una sola caricia a las teclas de marfil. Esta es una historia de sacrificio y de la cruda verdad del talento. Antes de que presenciemos el momento decisivo de Isabel, cuéntame, ¿desde dónde nos escuchas ahora mismo? Compartimos estas poderosas narrativas para demostrar que la verdadera fuerza se encuentra más allá de la riqueza. Si esta misión resuena contigo y estás listo para ver el talento oculto reclamar su lugar, no olvides suscribirte. Es hora de entrar en la sala de baile. Descubramos si el coraje de Isabel valió la pena. El inmenso chalet de lujo se alzaba como un palacio en la colina de La Moraleja. Javier Javi de la Vega era el dueño de esta mansión. Tenía 35 años y era inmensamente rico. Hizo su fortuna con la informática y la tecnología. Esa noche su casa estaba llena de gente. Habían acudido a una gala benéfica. A los ricos les encantaban estas fiestas. Podían presumir de su dinero y sentirse bien ayudando a otros. Javi recorría su casa con su traje carísimo. Todo en su hogar costaba una fortuna. Los suelos eran de mármol. Las paredes estaban adornadas con cuadros valorados en millones de euros. Lámparas de cristal colgaban del techo como diamantes. Pero Javi estaba especialmente orgulloso de una cosa. En el centro de su salón principal se erigía un precioso piano de cola. No era un piano cualquiera. Era un Concert Grand Vintage de 1920. La madera era de un negro brillante y las teclas blancas como la nieve. Javi había pagado 180,000 por él. Lo compró no para tocar música, sino para demostrar lo rico que era. El piano permanecía en su casa como una pieza de arte. Nadie lo tocaba jamás. Isabel Isa Fuentes también estaba en la casa esa noche, pero no era una invitada. Estaba trabajando. Isabel tenía 28 años. Tenía el pelo largo y negro y unos ojos marrones bondadosos. Sus manos estaban encallecidas por el trabajo duro. Llevaba un sencillo vestido negro y un delantal blanco, su uniforme de camarera. Isabel portaba una bandeja de bebidas entre la multitud. Tenía cuidado de no chocar con nadie. Esta gente le daba un poco de miedo. Sus ropas costaban más de lo que ella ganaba en un año. Sus joyas brillaban como estrellas. Hablaban de comprar casas y yates como la gente normal hablaba de ir a la compra. Isabel trabajaba en muchos sitios para ganar dinero. Durante el día cuidaba de ancianos en una residencia. Por la noche limpiaba oficinas. Los fines de semana trabajaba en eventos como este. Necesitaba todo ese dinero porque su madre estaba enferma. La medicación y el tratamiento costaban una barbaridad. Nunca le sobraba dinero para ella. Mientras Isabel se movía por la fiesta, oía a los invitados hablar. Hablaban de sus coches nuevos, de viajes a otros países, de adquisiciones caras. Isabel escuchaba pero no decía nada. Para esa gente era invisible. Solo veían a la ayuda. Javi adoraba ser el centro de atención. Estaba cerca de su piano contando anécdotas a un grupo. Hablaba de cuánto dinero había ganado el año pasado, de sus nuevos negocios. La gente a su alrededor se reía de sus chistes y le decía lo inteligente que era. «¿Sabes?», dijo Carla, una mujer con un vestido rojo. «Esta fiesta sería aún mejor con música. No tienes a nadie que toque tu hermoso piano». Javi se rió a carcajadas. «¿Tocarlo? No conozco a nadie que sepa. Lo compré porque queda bien. Le da un toque de clase a la casa». Ricardo, un hombre de traje azul, miró el piano. «¡Qué desperdicio! Un instrumento tan bello ahí parado». «No es un desperdicio», dijo Javi. «Es arte. Además, aunque alguien pudiera tocarlo, apuesto a que no lo haría bien. Este piano necesita un artista de verdad para sonarlo como es debido». Isabel, que pasaba con su bandeja, se detuvo al escuchar la conversación. Miró el piano. Su corazón empezó a latir rápido. Ella conocía ese piano. Sabía que era especial. Veía su belleza, pero también veía algo que los ricos no podían ver: un instrumento musical solitario. «Apuesto a que nadie en esta fiesta puede tocar ni una sola canción», dijo Javi alzando la voz. Más gente se acercó a escuchar. «Este piano es demasiado bueno para aficionados». Una joven rubia se rió. «¿Y si alguien pudiera tocarlo? ¿Qué harías?» Javi, que había estado bebiendo cava, se sintió audaz.
Si alguien aquí puede sentarse y tocar este piano bueno, haré una locura. Me casaré con esa persona. Todos se rieron. Pensaron que Javi bromeaba. La idea de que alguien en esa fiesta elegante, además de Javi, no supiera tocar el piano, les parecía inconcebible. Eran todos ricos, pero ninguno de ellos había aprendido música. «Estás de broma», dijo Ricardo. «Lo digo en serio», dijo Javi, abriendo los brazos. «Si alguien aquí se sienta y toca este piano como un músico de verdad, me casaré con él o ella en el acto. Pero tiene que ser buena música, no solo golpear las teclas». La multitud se rió más fuerte. Empezaron a mirarse. ¿Quién lo intentaría? ¿Quién se pondría en ridículo? Algunos sacaron sus móviles para grabar a alguien fracasando. Isabel se quedó en el borde de la multitud aferrando con fuerza su bandeja. Su corazón latía tan rápido que pensó que la gente podría oírlo. Miró el piano. Miró a Javi. Miró a toda la gente rica riéndose. Ellos no sabían nada del pasado de Isabel. No sabían que una vez tocó el piano mejor que la mayoría de los profesionales. No sabían que la música fue su primer lenguaje antes que el español. No sabían que sus dedos recordaban cada tecla, cada canción, cada pieza. El padre de Isabel había sido profesor de música. Le enseñó a tocar cuando era muy pequeña. A los 10 años Isabel tocaba música que hacía llorar a la gente. Era tan buena que obtuvo una beca para el famoso Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, RCSMM. Pero la vida lo cambió todo. A los 20, su padre murió en un accidente de coche. Su madre se puso muy triste y enfermó. Isabel tuvo que dejar el conservatorio. Tuvo que volver a casa para cuidar de su madre y trabajar en varios empleos para pagar la medicación y la comida. Durante 8 años, Isabel no había tocado el piano. Sus sueños musicales estaban encerrados en su corazón. Ahora, parada en la casa de Javi, Isabel sintió que esos sueños se despertaban. El piano la llamaba como un viejo amigo. Quería tocar las teclas. Quería hacer música de nuevo, pero tenía miedo. ¿Y si se había olvidado de cómo tocar? ¿Y si sus dedos ya no funcionaban igual? ¿Y si esta gente rica se reía de ella? Javi seguía hablando alto sobre su reto. «Venga, alguien tendrá el valor de intentarlo. Estoy ofreciendo casarme con cualquiera que sepa tocar bien este piano». Isabel dio un paso adelante. Luego se detuvo. Ella era solo la ayuda. Esta gente pensaría que estaba loca, pero el piano parecía brillar con la luz. Parecía estar esperándola. Javi la vio. «¿Y tú?», dijo, señalando a Isabel. «¿Quieres probar suerte y ganar un marido rico?». Todos se giraron a mirar a Isabel. Sintió que la cara le ardía. Las manos le temblaron un poco. La sala se quedó en silencio. Isabel supo que este era su momento. Podía marcharse y seguir siendo invisible, o podía mostrarles quién era de verdad. Sintió todas las miradas sobre ella. Los ricos la observaban como si fuera un animal en un zoo. Algunos sonreían con malicia. Les resultaría divertido ver a la chica pobre fracasar. Javi se cruzó de brazos y esperó. Estaba seguro de que esto sería entretenido. «Y bien», dijo Javi. «¿Vas a intentarlo o no?». Isabel tenía la boca seca. Quería hablar, pero no le salían las palabras. Agarró la bandeja plateada tan fuerte que los nudillos se le pusieron blancos. Miró el piano de nuevo. Era tan hermoso. Le recordaba al piano de la escuela de música de su padre. En su mente Isabel oyó la voz de su padre. «La música no es sobre dinero o ropa elegante», solía decir. «La música es sobre el corazón. Si tocas con el corazón, la gente te escuchará». Isabel recordó la primera vez que tocó para otras personas. Tenía 7 años. Los alumnos de su padre daban un concierto. Ella era demasiado pequeña para participar, pero su padre le dejó tocar una canción al final. Era tan menuda que sus pies no llegaban a los pedales. Pero cuando tocó, toda la sala se quedó en silencio. Incluso los adultos dejaron de hablar. Al terminar, todos aplaudieron durante un buen rato. «La música es tu don», le dijo su padre esa noche. «Nunca te avergüences de tu don». Pero eso fue hace mucho tiempo. Ahora Isabel no era una niña pequeña con sueños. Era una mujer adulta con facturas que pagar. Trabajaba duro cada día solo para sobrevivir. No había tocado un piano en 8 años. ¿Y si se le había olvidado? ¿Y si sus manos ya no servían? ¿Y si se ponía en ridículo delante de toda esa gente importante? Isabel miró a su alrededor. La gente se impacientaba. Algunos volvieron a hablar entre ellos. Estaban perdiendo interés en la broma. Javi miraba su móvil. Pensó que Isabel estaba demasiado asustada para intentarlo. Pero entonces Isabel vio algo que la enfadó.
Una mujer con un vestido caro se reía con sus amigas. «Mírala», dijo la mujer en voz baja. «Probablemente ni siquiera sabe lo que es un piano». Otra persona dijo: «Pobre, se cree que puede tocar como una artista de verdad». Isabel sintió fuego en el pecho. Esta gente se creía mejor que ella por tener dinero. Pensaban que era tonta por trabajar para ellos. No sabían nada de su vida, de sus sueños o de su dolor. Isabel pensó en su madre en la cama del hospital. El médico dijo que su madre necesitaba un tratamiento caro. Isabel trabajaba en 3 sitios, pero no era suficiente. Estaba cansada todo el tiempo. Le dolía la espalda de fregar suelos. Le dolían los pies de estar de pie todo el día. Le dolía el corazón por haber renunciado a sus sueños. Pero la música había sido su primer amor. Antes de saber de dinero, preocupaciones o tristeza, sabía de música. La música era el lenguaje que hablaba antes de poder hablar correctamente. Su padre decía que ella había nacido para hacer música. Isabel recordó la última vez que tocó el piano. Fue el día antes del funeral de su padre. Se sentó en su viejo piano en su pequeña casa. Tocó su canción favorita mientras su madre lloraba en la habitación de al lado. Isabel se prometió que volvería a la música algún día, que haría que su padre se sintiera orgulloso. Pero ese día nunca llegó. La vida era demasiado dura y ajetreada. Ahora estaba en esa casa inmensa con esa gente rica. Creían que no era nada. Creían que era solo una chica pobre sirviendo bebidas. No tenían ni idea de que una vez tocó en el Auditorio Nacional de Música. No tenían ni idea de que músicos famosos le habían dicho que era especial. No tenían ni idea de que renunció a todo por cuidar de su familia. Javi se estaba aburriendo. «No importa», dijo. «Supongo que nadie quiere intentarlo. El piano se quedará en silencio esta noche». «Espere», dijo Isabel. Su voz era pequeña pero clara. Todos la miraron de nuevo. Javi levantó una ceja. «¿Quieres intentarlo?» Isabel asintió. No podía hablar porque tenía la garganta seca. Estaba asustada pero también emocionada. El piano la estaba llamando. Casi podía oír música en el aire. «Esto va a ser interesante», dijo alguien. Isabel caminó hasta el borde de la multitud. La gente se apartó para dejarla pasar. Algunos tenían sus móviles listos para grabar su fracaso. Pensaron que sería divertido compartirlo con sus amigos más tarde. Isabel dejó la bandeja en una mesita. Le temblaban las manos. Caminó lentamente hacia el piano. Cada paso era pesado. El piano parecía hacerse más grande cuanto más se acercaba. Cuando llegó al piano, se detuvo. Puso la mano sobre la suave madera negra. Estaba fría, pero era hermosa. Pudo ver su reflejo en la superficie brillante. Por un momento se vio a sí misma de niña. Se vio feliz y llena de sueños. «¿Solo vas a quedarte ahí parada?», preguntó Javi. «Toca o no toques». Isabel lo miró. Por primera vez vio más allá de su traje caro y su sonrisa confiada. Vio a un hombre que no entendía el valor de lo que poseía. Había comprado ese piano como compró sus cuadros y sus coches de lujo. Era solo otra cosa para presumir. No sabía que ese piano podía crear música hermosa. No sabía que la música podía sanar corazones y cambiar vidas. Isabel se sentó en el taburete. El asiento era de la altura perfecta. Ajustó su postura y miró las teclas. Había 88 teclas, todas limpias y perfectas. Hacía tanto tiempo que no veía unas teclas de piano tan de cerca. La multitud detrás de ella se estaba poniendo más ruidosa. La gente hacía bromas y sacaba fotos. Pero Isabel bloqueó sus voces. Cerró los ojos y recordó las lecciones de su padre. «Siente la música antes de tocarla», solía decir. «Deja que viva en tu corazón primero, luego deja que tus manos cuenten la historia». Isabel puso los dedos sobre las teclas, pero no las presionó todavía. Las teclas se sentían suaves y familiares. Era como saludar a un viejo amigo después de muchos años. Sus manos recordaban esa sensación. Sus dedos recordaban sus posiciones. Pensó en qué canción tocar. Conocía cientos. Su padre le enseñó música clásica. Aprendió jazz, blues y canciones pop. Pero ¿qué debía tocar para esta gente? ¿Qué canción les mostraría quién era ella en realidad? Entonces Isabel supo exactamente qué tocar. Tocaría la canción que más le gustaba a su padre. Era una pieza de Chopin, balada no. 1. No era una canción fácil. Requería destreza y sentimiento, pero era perfecta para demostrar a esa gente que no era solo una chica pobre sirviendo bebidas. Isabel abrió los ojos. Miró a Javi una vez más. Él sonreía como si esperara que fracasara. Los demás esperaban que comenzara el espectáculo.
Isabel respiró hondo. Pulsó la primera tecla. La nota inicial que salió del gran piano de cola fue puro terciopelo auditivo. Un sonido suave e impecablemente claro. Isabel ejecutó la segunda tecla, luego la tercera, cada una con una precisión impecable. El magnífico instrumento pareció exhalar en respuesta a su toque, como si hubiera esperado toda la vida por sus dedos. El ruido de la fiesta comenzó a desvanecerse, reemplazado por un silencio colectivo y repentino. Los invitados se dieron cuenta con creciente confusión de que esto distaba mucho del fracaso torpe que habían anticipado. Esto era música auténtica de clase mundial. Los dedos de Isabel se movieron con una gracia imposible y fluida. 8 años de trabajo agotador y ausencia no habían logrado borrar su maestría. Sus manos recordaban la geometría precisa de cada acorde, el intrincado ritmo de la pieza completa. Era un instinto, una memoria muscular tan arraigada como respirar. La sonrisa de desprecio de Javi se marchitó por completo. Su expresión se transformó de un cinismo divertido a una incredulidad total. La camarera no solo estaba tocando música, estaba actuando de manera exquisita. Isabel desveló el tema inicial de la balada No. 1 de Chopin. Comenzó como una confianza callada. Su mano izquierda estableció las notas graves y resonantes, imitando un latido constante, mientras su mano derecha entregaba la melodía ascendente que relucía como un pájaro tomando vuelo. Más gente se quedó en silencio cautivada. Las bebidas fueron dejadas, los móviles bajados. La belleza convincente de la música era imposible de resistir. Una profunda sensación de liberación inundó la conciencia de Isabel, fluyendo a través de ella como el agua regresando a un lecho de río reseco. La música limpió los 8 años de miedo y agotamiento, borrando los duros recuerdos de fregar suelos, servir bebidas y calcular sin cesar los costes médicos. Ya no la definía su pobreza. Ella era Isabel la música. Ella era Isabel la artista. Era la joven cuyo talento había hecho llorar a figuras influyentes. La melodía ganó convicción y poder. Las manos de Isabel bailaban sobre el teclado narrando una historia visceral, una saga de sueños extinguidos que volvían a la vida violentamente, de amor que persistía contra adversidades abrumadoras y de esperanza que puede florecer incluso en los rincones más desolados del alma. Javi observaba sus manos hipnotizado. Nunca había presenciado tanta velocidad y precisión. Sus dedos parecían desafiar la física, sin embargo, cada nota era colocada con absoluta perfección. Ella no solo estaba manipulando el piano, estaba entablando un diálogo profundo con el mismísimo corazón de la música. Carla, la mujer del vestido rojo, se acercó, su rostro despojado de su superioridad y burla anteriores. La pura intensidad de la actuación la forzó a confrontar una pérdida que no se había dado cuenta de que cargaba, quizás una inocencia perdida o una capacidad de asombro genuino. Los ojos de Isabel estaban cerrados ahora. Ya no necesitaba la vista. Sus dedos operaban puramente por instinto. La música brotó de la parte más profunda de su ser, una fuerza más primitiva que la memoria. Se vertía directamente de su alma. La composición creció en complejidad. La mano izquierda de Isabel conjuró patrones rodantes, sonando como agua que corre sobre piedras, mientras su mano derecha lanzaba notas que brillaban como luz estelar dispersa. Sus dos manos se movían en perfecta sinergia, ejecutando una danza exigente y compleja. Al fondo de la sala, un prominente hombre de negocios se secó los ojos secretamente. No podía articular por qué la música era tan conmovedora, pero la interpretación de Isabel había despertado violentamente un rincón descuidado y dormido de su corazón. La sala se quedó en silencio total, sometida por completo al dominio del piano. Nadie se atrevía a moverse o hablar. La música mantenía a cada persona bajo un poderoso hechizo. Isabel hizo la transición a la sección media de la pieza, una tempestad dramática. Sus manos se aceleraron desatando notas que golpeaban como lluvia repentina y pesada. Sin embargo, incluso en este aparente caos, el control absoluto reinaba. Cada sonido tenía una ubicación precisa y un significado innegable. Javi sintió una sensación extraña e inquietante apoderarse de su pecho. Su ritmo cardíaco cambió respondiendo directamente a la orden de la música. Había asistido a innumerables óperas y conciertos, pero esta era una invasión auditiva. La actuación de Isabel superaba su intelecto y perforaba directamente su núcleo emocional. La miró a la cara intensamente concentrada pero totalmente serena.
Parecía transportada a un plano diferente, uno donde la moneda no tenía autoridad, donde solo existían la belleza y la verdad. La tormenta comenzó su retirada gradual. El tempo de Isabel se suavizó. Las notas regresaron a una cadencia suave reflejando la primera luz del amanecer, después de un aguacero implacable, el regreso profundo y doloroso de la esperanza, después de la desesperación. Varias personas en el público lloraron en silencio conmovidas por un toque profundo de emoción, quizás el recuerdo de sueños perdidos hace tiempo o el reconocimiento de su propia capacidad soterrada para el asombro. Isabel comenzó la sección final y asombrosa. La melodía ascendió elevándose como un ángel que asciende a los cielos. Su mano derecha entregó notas altas y dulces que permanecieron ingrávidas en el aire. Su mano izquierda proporcionó un apoyo potente y firme acunando la melodía como algo precioso. Javi se dio cuenta de que estaba conteniendo la respiración. La belleza pura y abrumadora de la música era casi insoportable. Se sentía como mirar directamente al sol o pararse al borde de un abismo. A medida que se acercaba el clímax, la fuerza de Isabel se intensificó. Todo su cuerpo respondió al ritmo balanceándose suavemente como un árbol en una brisa fuerte. No estaba simplemente actuando, se estaba convirtiendo en la música misma. Las notas finales llegaron gotas de oro líquido, cada una esencial y perfectamente ejecutada. Sus manos se detuvieron momentáneamente sobre las teclas. Luego el silencio. Isabel se sentó respirando con dificultad, como si acabara de terminar un maratón. Abrió lentamente los ojos. El hechizo musical se había disuelto, pero su potente magia saturaba el aire. La sala estaba en un silencio sepulcral. Nadie se movía. Todos miraban a Isabel. Hace 5 minutos se habían burlado de ella. Ahora sus rostros registraban asombro como si hubieran presenciado un milagro profundo. Javi también la miraba viéndola por primera vez. La camarera cansada había desaparecido reemplazada por una música extraordinaria, capaz de lanzar magia y tocar almas. El silencio se prolongó poniendo nerviosa a Isabel. ¿Había fracasado? Estaba a punto de ser ridiculizada. Entonces, desde el fondo de la sala, comenzó un aplauso lento e individual. Otra persona se unió, luego otra. Pronto, la sala entera estalló en aplausos estruendosos. Este no era un aplauso social educado. Esta era una ovación visceral y sincera por algo genuino y asombroso. Aplaudían porque el silencio era una imposibilidad emocional. El aplauso se intensificó en volumen y duración. Gritos de «¡Bravo!» se mezclaron con el sonido de llantos silenciosos. El hombre de negocios continuó secándose los ojos con un pañuelo caro. Isabel se levantó del taburete sintiéndose desorientada. Parecía un sueño. Recuperó su bandeja de servicio de la mesa con la intención de volver a su trabajo de desaparecer de nuevo entre la multitud. Había hecho su declaración. Ahora la invisibilidad debía reanudarse. Pero mientras se movía hacia la entrada de la cocina, los invitados se acercaban desesperados por tocarle el brazo, alabar su actuación trascendente y exigir saber su identidad. Isabel ofreció sonrisas educadas y fugaces. La realidad del trabajo inacabado, recoger platos y servir bebidas, se reafirmó. Pero detrás de ella Javi seguía enraizado junto al piano. Algo fundamental había sido alterado irrevocablemente dentro de él. Aún no sabía el alcance exacto, pero entendió su vida nunca volvería a ser la misma. Javi permaneció inmóvil escuchando la música de Isabel resonando perfectamente en su mente. Los invitados a su alrededor hablaban en susurros emocionados sobre el milagro que habían presenciado. ¿Dónde se formó? Debe haber estudiado en las escuelas más prestigiosas. ¿Cómo conoce Javi a una artista tan talentosa? La vergüenza era una sensación física para Javi. Asumían que él era cómplice del don de Isabel, que esto era una sorpresa preestablecida. La verdad era condenatoria. Él no había sabido absolutamente nada. Para él, ella había sido una utilidad sin nombre simplemente limpiando después de su extravagancia. Se lo había perdido todo. Isabel no era una trabajadora. Era una artista genuina de un talento asombroso, y él casi la había desestimado por completo. Javi localizó a Isabel al otro lado de la sala ya de vuelta al trabajo, recogiendo vasos vacíos en su bandeja, como si la actuación hubiera sido completamente intrascendente. Se apartó a Carla, la mujer del vestido rojo. «Tienes que contarnos sobre tu pianista». «¿Dónde la encontraste?», tartamudeó. Incapaz de admitir su ignorancia, ofreció débilmente «Es
Extremadamente talentosa. ¿Talentosa?, corrigió Ricardo, el hombre de traje azul. Es extraordinaria. Yo voy con frecuencia al Auditorio Nacional de Música. He escuchado a los mejores del mundo. Esa mujer podría compartir escenario con cualquiera de ellos. Una extraña mezcla de vergüenza aguda y comprensión incipiente se agitaba en el estómago de Javi. Su chiste impulsivo sobre casarse ya no era divertido. Era un compromiso profundo, casi profético. La actuación de Isabel era ferozmente seria, asombrosamente real. Las poderosas figuras del arte y la música en la sala quedaron impresionadas al instante, clamando por una presentación. Isabel era un descubrimiento. Isabel, mientras tanto, mantuvo su profesionalismo eludiendo educadamente las preguntas sobre su formación. Se negó a exponer los ricos detalles de su vida, su madre enferma, la deuda aplastante, el sueño que había renunciado a la fuerza. Sin embargo, internamente, después de 8 años, un orgullo feroz la invadió. Durante esos 10 minutos había sido su verdadero ser, Isabel la artista. Javi finalmente se armó de valor para acercarse a ella mientras limpiaba los platos. Estaba inusualmente nervioso, acostumbrado al control absoluto. «Disculpe», logró decir. «Sí, señor», respondió Isabel, su rostro una máscara neutra de profesionalismo. Eso fue más que increíble. Su forma de tocar fue verdaderamente hermosa», tartamudeó. «Gracias», respondió Isabel, girándose inmediatamente para irse. «Espere», la detuvo Javi. «Necesito saberlo. ¿Dónde aprendió a tocar así?» Isabel lo miró, reconociendo su curiosidad genuina bajo la superficie. «Estudié música cuando era más joven». «¿Dónde? ¿Qué escuela?» Ella dudó, poco dispuesta a exponer el dolor de su pasado. «En diferentes sitios», respondió vagamente. «Usted es increíble», insistió Javi. «Podría ser famosa. ¿Qué hace sirviendo bebidas en fiestas?» Un repentino estallido de ira justificada se encendió en Isabel. «¿Cree que ser música es fácil?», preguntó en voz baja. «¿Cree que el talento es suficiente? No todo el mundo puede permitirse seguir sus sueños». Javi oyó el dolor profundo en su voz. Se dio cuenta de su error colosal. «Lo siento», dijo rápidamente. «No quise implicar». «No pasa nada», lo interrumpió Isabel. «Debería volver a mi trabajo». Se marchó antes de que él pudiera ofrecer otra disculpa inadecuada. Javi se quedó aturdido, procesando su acusación cortante. No todo el mundo puede permitirse seguir sus sueños. Se dio cuenta de que había presenciado una verdad profunda. ¿Qué circunstancia había obligado a una mujer de su don a abandonar la música? Pasó el resto de la fiesta observando su trabajo a escondidas. Notó su agotamiento, su cortesía inquebrantable y la naturaleza exigente de su papel. Cuando el último invitado se fue por fin y comenzó la limpieza, Javi, en contra de todas sus costumbres, se quedó atrás. Incluso ayudó a recoger platos, asustando al personal restante. Mientras Isabel recogía sus pertenencias para irse, Javi la interceptó en el pasillo. Isabel dijo: «¿Cómo sabe mi nombre?», preguntó ella sorprendida. «Le pregunté a alguien. Escuche, le debo una disculpa sincera. Por la broma, por todo. Fue una ignorancia», confesó Javi. «Usted no conoce mi vida, señor de la Vega. No sabe por qué estoy aquí en lugar de tocando conciertos. Y está bien. No necesita saberlo. Solo estoy aquí para hacer mi trabajo». «Pero está desperdiciando su talento», protestó Javi. «Es demasiado buena para esto». Los ojos de Isabel brillaron con renovada ira. «¿Cree que no lo sé? ¿Cree que yo elegí esta vida? ¿Cree que yo quise renunciar a la música?» Javi retrocedió aturdido por su intensidad. «No lo entiendo», admitió. «No lo entiende», afirmó Isabel rotundamente. «Y no tiene por qué. Buenas noches, señor de la Vega». Salió por la puerta, dejando a Javi solo en su enorme y silenciosa casa. Se quedó allí con la realidad de su propio vacío, asentándose sobre él. Su ridículo chiste se sentía ahora aterradoramente profético. Acababa de encontrarse con la persona más extraordinaria que jamás había conocido, una mujer con profundidad y arte genuinos, y ella se había marchado de vuelta a una vida indigna de su don. Miró su piano. Ya no parecía un accesorio caro. Era un instrumento despierto que finalmente había servido a su verdadero y noble propósito. Javi tomó una decisión entonces: iba a averiguar la verdad sobre Isabel Fuentes. Necesitaba comprender las fuerzas que habían descarrilado un talento como el suyo. Y tal vez, con sumo cuidado y respeto, él podría ser quien la guiara de vuelta a la vida que realmente merecía. Javi no pudo dormir esa noche.
Cada vez que cerraba los ojos escuchaba la música de Isabel. Veía sus manos moviéndose sobre las teclas del piano como si estuvieran bailando. Recordaba la expresión de su rostro cuando tocaba. Había pasado de ser una trabajadora cansada a una artista radiante, pero también recordaba su enfado cuando él sugirió que estaba desperdiciando su talento. Sus palabras resonaban en su mente. «¿Cree que yo elegí esta vida? ¿Cree que yo quise renunciar a la música?» Javi se dio cuenta de que había dicho algo muy estúpido. Por supuesto, Isabel no había elegido renunciar a la música. Algo la había obligado a tomar esa decisión. Algo doloroso y difícil, y su comentario casual sobre desperdiciar su talento había reabierto viejas heridas. A la mañana siguiente, Javi no pudo concentrarse en el trabajo. Se sentó en su oficina tratando de leer correos electrónicos, pero su mente no dejaba de pensar en Isabel. Se encontró preguntándose dónde vivía, cómo era su vida, cuando no estaba trabajando en fiestas, por qué había renunciado a la música. Javi no estaba acostumbrado a pensar en los problemas de otras personas. Vivía en un mundo donde el dinero lo resolvía todo. Si quería algo, lo compraba. Si tenía un problema, contrataba a alguien para que lo solucionara. La idea de que alguien pudiera tener problemas que el dinero no pudiera resolver le era ajena. Pero la situación de Isabel era claramente más compleja de lo que el dinero podía arreglar. Era increíblemente talentosa, pero el talento por sí solo no era suficiente. Algo más le impedía dedicarse a la música. Algo lo suficientemente serio como para hacerla trabajar en 3 empleos en lugar de seguir sus sueños. Javi tomó una decisión. Llamó a la empresa de catering que había proporcionado el personal para su fiesta. Pidió hablar con el gerente. «Quiero preguntar por una de sus trabajadoras», dijo Javi. «Isabel Fuentes. Trabajó en mi fiesta anoche». «Ah, Isabel», dijo el gerente. «Es una de nuestras mejores trabajadoras. Muy fiable, muy profesional. ¿Hay algún problema?» «Ningún problema», dijo Javi rápidamente. «Simplemente me impresionó. Podría tener trabajo adicional para ella. Bueno, puedo darle su información de contacto si quiere contratarla directamente, pero debo advertirle. Isabel está muy ocupada. Trabaja para nosotros los fines de semana, pero tiene otros trabajos durante la semana». Javi anotó el número de teléfono y la dirección de Isabel. Luego se sentó mirando el papel preguntándose qué hacer a continuación. No podía simplemente llamarla. ¿Qué diría? No podía simplemente aparecer en su casa. Eso sería inapropiado. Entonces Javi tuvo una idea. El gerente de catering había mencionado que Isabel trabajaba en otros sitios durante la semana. Javi decidió averiguar dónde. Le tomó algo de trabajo de detective, pero Javi finalmente supo que Isabel trabajaba en la residencia Girasoles, una residencia de ancianos al otro lado de la ciudad. Trabajaba allí durante el día cuidando a los residentes mayores. Javi condujo hasta la residencia esa tarde. La residencia Girasoles no era como los elegantes centros médicos a los que Javi estaba acostumbrado. Estaba limpia, pero era vieja. La pintura de las paredes estaba descolorida. Los muebles parecían haber estado allí durante muchos años. Este era un lugar para personas que no podían pagar una atención costosa. Javi aparcó su coche caro en el estacionamiento e inmediatamente se sintió fuera de lugar. Llevaba un traje que costaba más de lo que la mayoría de la gente ganaba en un mes. Su reloj valía más que los coches de algunas personas. Parecía pertenecer a un mundo diferente. Dentro de la residencia, Javi pidió hablar con la directora. La directora era una mujer de aspecto cansado llamada señora Gómez. Pareció sorprendida de ver a un hombre de aspecto tan adinerado en sus instalaciones. «¿En qué puedo ayudarle?», preguntó la señora Gómez. Javi no había pensado en qué decir. «Estoy aquí por Isabel Fuentes. Ella trabaja aquí, ¿verdad?». La expresión de la señora Gómez se volvió protectora. «Isabel es una empleada excelente. Si ha habido algún tipo de queja...». «No hay quejas», dijo Javi rápidamente. «De hecho, quería decirle lo impresionado que estoy con ella. Trabajó en un evento en mi casa anoche. Fue extraordinaria». La señora Gómez se relajó un poco. «Isabel es especial, eso seguro. Es maravillosa con nuestros residentes. Todos la adoran. Lleva trabajando aquí varios años». Varios años. Javi se sorprendió. Había asumido que Isabel solo estaba haciendo un trabajo temporal mientras resolvía su carrera. Oh, sí. Isabel es muy dedicada. Nunca falta al trabajo. Incluso cuando está enferma, a menudo hace horas extras cuando necesitamos ayuda adicional. Los residentes confían plenamente en ella. Javi estaba empezando a entender algo.
Isabel no solo estaba trabajando en la residencia temporalmente. Este era su trabajo real, su carrera. Había estado cuidando de personas mayores durante años. Podría verla solo para saludarla. La señora Gómez miró a Javi con suspicacia. ¿Es usted amigo de Isabel? Javi dudó. No exactamente. Soy alguien que aprecia sus talentos. Esta fue una respuesta extraña, pero la señora Gómez decidió permitirlo. Condujo a Javi por un pasillo bordeado de sillas de ruedas y andadores. El olor a desinfectante se mezclaba con los sonidos de los televisores y las conversaciones tranquilas. Encontraron a Isabel en la sala de actividades. Estaba sentada en una mesa pequeña con un anciano ayudándole a hacer un puzzle. Llevaba una bata de trabajo sencilla y zapatos cómodos. Tenía el pelo recogido en una coleta práctica. Parecía completamente diferente a la mujer elegante que había tocado el piano en su fiesta, pero mientras Javi la observaba interactuar con el anciano, vio la misma dulzura que había habido en su música. Le hablaba al hombre con paciencia y amabilidad. Cuando él luchaba por encontrar la pieza correcta del puzzle, ella lo animaba con una sonrisa cálida. Isabel llamó a la señora Gómez. «Tienes un visitante». Isabel levantó la vista y vio a Javi. Su rostro mostró sorpresa, luego confusión, y luego algo que podría haber sido molestia. Se excusó de la mesa del puzzle y caminó hacia ellos. «Señor de la Vega», dijo formalmente. «¿Qué hace aquí?» La señora Gómez miró entre ellos con curiosidad, luego decidió darles privacidad. «Estaré en mi oficina si necesitan algo», dijo marchándose. Isabel se cruzó de brazos y esperó a que Javi se explicara. Él se sintió de repente muy tonto. ¿Qué estaba haciendo aquí? ¿Qué había esperado lograr? «Quería verla», dijo, «para disculparme adecuadamente por lo de anoche». «Ya se disculpó», dijo Isabel, «y le dije que no pasaba nada». «Pero no pasa nada», dijo Javi. «Me doy cuenta de que fui increíblemente grosero. Hice suposiciones sobre su vida sin saber nada de usted». Isabel miró alrededor de la residencia. Claramente se sentía incómoda teniendo esta conversación en su lugar de trabajo. «Señor de la Vega, aprecio que haya venido, pero estoy trabajando. No puedo conversar con usted ahora mismo». «¿Cuándo sale del trabajo?», preguntó Javi. «¿Por qué me gustaría invitarla a tomar un café o a cenar? Solo para hablar». Isabel lo miró como si hubiera sugerido que volaran a la luna. «¿Quiere cenar conmigo?». «Sí». ¿Por qué Javi luchó por encontrar las palabras adecuadas? «Porque es la persona más interesante que he conocido en años. Porque su música de anoche fue lo más hermoso que he escuchado. Porque creo que hay mucho más en usted que servir bebidas y esto». Señaló alrededor de la residencia. La expresión de Isabel se endureció. «¿Qué tiene de malo esto? ¿Qué tiene de malo cuidar de personas que necesitan ayuda?» «Nada», dijo Javi rápidamente. «No quise decir eso. Quise decir que tiene otros talentos también. Talentos musicales que se están desperdiciando, que debería estar usando en lugar de hacer este trabajo». Javi se dio cuenta de que estaba cometiendo el mismo error otra vez. «Lo siento. Sigo diciendo lo incorrecto». Isabel suspiró. Parecía cansada, y no solo por el trabajo. Parecía cansada de una manera profunda, como si hubiera estado cargando pesadas cargas durante mucho tiempo. «Señor de la Vega», dijo suavemente, «usted vive en un mundo diferente al mío. En su mundo, si alguien tiene talento, simplemente puede decidir usarlo. Simplemente puede elegir seguir sus sueños. Pero en mi mundo las cosas son más complicadas». «¿Qué quiere decir?» Isabel miró a su alrededor para asegurarse de que nadie estuviera escuchando. Luego habló en voz baja. «Tengo responsabilidades. Gente que depende de mí, facturas que pagar. Mi madre está enferma y necesita medicinas caras. No puedo simplemente dejar mis trabajos para tocar el piano. La música no paga las facturas». Javi sintió que algo encajaba. El enfado de Isabel la noche anterior, su actitud defensiva, sus múltiples trabajos, todo tenía sentido ahora. Su madre dijo. «¿Qué le pasa?». Isabel dudó. Por lo general no hablaba de cosas personales con extraños, pero algo en la expresión de Javi le hizo pensar que realmente le importaba. «Tiene problemas de corazón», dijo Isabel. «Necesita una cirugía, pero nuestro seguro no lo cubre todo. Estoy tratando de ahorrar dinero para las facturas médicas». «¿Cuánto necesita?». La pregunta fue tan directa y práctica que Isabel se quedó desconcertada. «¿Por qué pregunta? Porque tal vez yo pueda ayudar». El rostro de Isabel se puso frío. «No quiero su caridad, señor de la Vega». «No es caridad», dijo Javi rápidamente. Es
Es el pago por su actuación de anoche. Usted entretuvo a mis invitados. Debería ser compensada. Ya me pagó la empresa de catering. No es suficiente. Ni de lejos es suficiente para lo que nos dio. Isabel negó con la cabeza. No puedo aceptar dinero suyo. No estaría bien. Javi se sintió frustrado. Aquí había un problema que realmente podía resolver. Isabel necesitaba dinero para las facturas médicas de su madre. Él tenía mucho dinero. Le parecía simple, pero el orgullo de Isabel se interponía. Isabel, dijo él, déjeme preguntarle algo. Si tuviera suficiente dinero para pagar la cirugía de su madre, volvería a la música. Los ojos de Isabel se llenaron de lágrimas, pero ella las parpadeó rápidamente. No puedo pensar en eso. No es realista. Pero si fuera realista, si el dinero no fuera un problema. Isabel se quedó callada por un largo momento. Cuando habló, su voz era muy suave. La música fue mi vida una vez. Lo era todo para mí. Pero eso fue hace mucho tiempo. Durante la semana siguiente Javi no podía dejar de pensar en Isabel. Se encontró conduciendo por la residencia Girasoles de camino al trabajo, aunque no estaba en su ruta habitual. Se preguntó si ella habría pensado en su oferta de ayudar con las facturas médicas de su madre. Se preguntó si alguna vez confiaría en él lo suficiente como para dejarle ayudar. Javi no estaba acostumbrado a ser rechazado. En su mundo la gente solía decirle que sí. Le decían que sí a sus negocios. Le decían que sí a sus invitaciones a cenar. Le decían que sí porque era rico y poderoso. Pero Isabel le había dicho que no. Se había alejado de él 2 veces. Esto debería haber hecho que Javi perdiera el interés. Estaba acostumbrado a conseguir lo que quería fácilmente. Cuando algo era difícil, por lo general pasaba a otra cosa. Pero Isabel era diferente. Cuanto más rechazaba su ayuda, más decidido estaba él a demostrar que era digno de su confianza. El viernes por la tarde Javi tomó una decisión. Condujo hasta la residencia de ancianos de nuevo, pero esta vez no entró a ver a Isabel. En cambio habló con la señora Gómez en privado. «Quiero hacer una donación a sus instalaciones», le dijo Javi a la directora. Los ojos de la señora Gómez se abrieron. Las donaciones eran raras en la residencia Girasoles. «Es muy generoso, señor de la Vega. ¿Qué tipo de donación? Quiero establecer un fondo de asistencia médica para sus empleados, para ayudarlos cuando tengan emergencias médicas familiares». La señora Gómez estaba confundida. ¿Por qué querría hacer eso? Javi se había preparado para esta pregunta. «Mi abuela pasó sus últimos años en un lugar como este. El personal la cuidó maravillosamente. Quiero devolver algo». Esto no era exactamente cierto. La abuela de Javi había muerto en un costoso centro privado que no se parecía en nada a la residencia Girasoles, pero tampoco era una mentira total. Alguien había cuidado de su abuela y él estaba agradecido por eso. La señora Gómez estaba encantada. ¿Cuánto pensaba donar? $45.000 para empezar con más por venir si el fondo se usa bien. La señora Gómez casi se cae de su silla. 45.000 era más dinero del que la residencia solía ver en donaciones en todo el año. «Solo hay una condición», añadió Javi. «El fondo debe ser anónimo. Los empleados no deben saber quién donó el dinero. Y me gustaría que comenzara ayudando a Isabel Fuentes con las facturas médicas de su madre». La señora Gómez asintió ansiosamente. No cuestionó los motivos de Javi. Estaba demasiado emocionada por el dinero para hacer preguntas difíciles. «¿Cuánto necesita Isabel para su madre?», preguntó Javi. «Creo que unos $14.000 para la cirugía y el cuidado de seguimiento», dijo la señora Gómez. «Isabel lleva meses haciendo horas extras tratando de ahorrar el dinero. Dele los $14.000. Dígale que es del nuevo fondo de asistencia médica. Dígale que fue elegida porque ha sido una empleada tan dedicada». Javi escribió un cheque y se fue de la residencia sintiéndose satisfecho. Isabel no podría rechazar la ayuda que venía de su lugar de trabajo. No sentiría que estaba aceptando caridad directamente de él. El lunes por la mañana la señora Gómez llamó a Isabel a su oficina. Isabel estaba nerviosa. Se preguntó si estaba en problemas por algo. Isabel, dijo la señora Gómez con una gran sonrisa. «Tengo noticias maravillosas. Hemos recibido una generosa donación para crear un fondo de asistencia médica para nuestros empleados. Y usted ha sido seleccionada como nuestra primera beneficiaria». Isabel miró a su jefa confundida. «¿Qué tipo de fondo?» «Es para ayudar a los empleados con emergencias médicas familiares. El donante quiere permanecer anónimo, pero han proporcionado $14.000 específicamente para la cirugía de su madre». Isabel se sintió mareada.
14.000 era exactamente lo que necesitaba. Era como un milagro. ¿Está segura? ¿Por qué yo? Porque ha sido una empleada tan dedicada. Ha trabajado aquí durante años sin faltar un día. Ha ayudado a otros empleados cuando necesitaban cobertura. Usted merece esta ayuda. Isabel comenzó a llorar. Había estado trabajando muy duro durante tanto tiempo, tratando de ahorrar dinero para la cirugía de su madre. Había renunciado al sueño, al tiempo libre, a cualquier tipo de vida social. Y ahora, de repente, el dinero le estaba siendo entregado. Debe haber algún error, dijo Isabel. Cosas como esta no le pasan a gente como yo. Le están pasando a usted, dijo la señora Gómez amablemente. Puede programar la cirugía de su madre tan pronto como quiera. Isabel salió del trabajo ese día sintiendo que caminaba sobre el aire. Fue directamente al hospital para contarle a su madre la buena noticia. Su madre también lloró cuando se enteró del fondo médico. «Es un milagro, mi vida», dijo su madre usando el apodo cariñoso en español que había llamado a Isabel desde la infancia. «Dios nos está cuidando». Isabel estuvo de acuerdo en que era un milagro, pero algo sobre el momento le pareció extraño. La donación había llegado solo unos días después de que Javier de la Vega se ofreciera a ayudar con sus facturas médicas, pero eso era probablemente solo una coincidencia. La gente rica hacía donaciones a obras de caridad todo el tiempo. La cirugía de la madre de Isabel se programó para la semana siguiente. Por primera vez en años, Isabel sintió esperanza. Su madre se mejoraría. La preocupación constante por el dinero terminaría. Tal vez, solo tal vez, ella podría empezar a pensar en la música de nuevo. La noche antes de la cirugía de su madre, Isabel no podía dormir. Se encontró pensando en la pregunta de Javi. Si tuvieras suficiente dinero para pagar la cirugía de tu madre, ¿volverías a la música? Ahora tenía el dinero. La cirugía estaba pagada. ¿Qué iba a hacer Isabel? No había tocado un piano desde la noche en la fiesta de Javi, pero aún podía sentir la música en sus dedos. Todavía podía escuchar melodías en su cabeza. 8 años de pasión musical reprimida estaban volviendo a la vida. El sábado Isabel hizo algo que no había hecho en años. Fue a una tienda de música en el centro. La tienda tenía varios pianos para que los clientes probaran. Isabel preguntó al vendedor si podía tocar uno de ellos. El vendedor miró la ropa sencilla y los zapatos gastados de Isabel con sospecha. ¿Piensa comprar un piano? Solo estoy mirando, dijo Isabel. Bueno, supongo que puede probar el pequeño vertical de la esquina. Pero por favor no toque demasiado fuerte. Tenemos clientes serios que podrían ser molestados. Isabel se sentó en el piano pequeño. No era tan bonito como el Concert Grand Vintage de Javi, pero era un piano real con teclas reales. Puso los dedos en las teclas y comenzó a tocar. Comenzó con algo sencillo, una invención de Bach que había aprendido de niña. Pero a medida que sus dedos se calentaban, pasó a piezas más complejas. Chopin, Rachmaninoff, Liszt. La música fluía de ella como agua de una presa rota. Otros clientes de la tienda dejaron lo que estaban haciendo y vinieron a escuchar. El vendedor, que había sido suspicaz, ahora parecía asombrado. Una pequeña multitud se reunió alrededor del piano. Isabel tocó durante casi 1 hora. Cuando finalmente se detuvo, la gente a su alrededor aplaudió. Varios le preguntaron si era pianista profesional. El vendedor se disculpó por su rudeza anterior y le preguntó si daba clases de piano. Isabel salió de la tienda de música sintiéndose energizada y viva. No se había dado cuenta de cuánto echaba de menos tocar hasta que se sentó en ese piano. Sus dedos recordaban todo. Sus instintos musicales seguían afilados. Tal vez realmente podría volver a la música. Esa noche el teléfono de Isabel sonó. Se sorprendió al ver el nombre de Javier de la Vega en la identificación de llamadas. ¿Cómo había conseguido su número de teléfono personal? «Hola, Isabel», dijo Javi cuando ella contestó. «Espero que no le importe que la llame. Conseguí su número de la empresa de catering. ¿Qué quiere, señor de la Vega? Me enteré de la cirugía de su madre. Me alegro de que esté recibiendo la ayuda que necesita». Isabel sintió una repentina sospecha. ¿Cómo se enteró de eso? Javi se había preparado para esta pregunta también. Las buenas noticias viajan rápido en una comunidad pequeña. Simplemente estoy feliz de que todo haya salido bien. Isabel no estaba del todo convencida, pero decidió no insistir. Gracias por su preocupación. Isabel me preguntaba si le gustaría cenar conmigo mañana por la noche solo para hablar. Le prometo que no haré más ofertas para ayudar con dinero. Isabel dudó. Hace una semana habría dicho que no de inmediato. Pero algo había cambiado.
Tal vez fue el alivio por la cirugía de su madre. Tal vez fue la tarde en la tienda de música. Tal vez era simple curiosidad por este extraño hombre rico que parecía genuinamente interesado en ella. ¿Dónde?, preguntó ella. Donde usted quiera. Usted elige el lugar. Isabel lo pensó. Si iba a cenar con Javier de la Vega, debería ser en un lugar donde se sintiera cómoda. Un lugar que fuera parte de su mundo, no del suyo. Hay una pequeña tasca andaluza cerca de mi casa, dijo. No es elegante. Perfecto, dijo Javi. ¿A qué hora? A las 7:00. Y señor, de la Vega, sí. Esto es solo una cena, solo conversación. Nada más. Entiendo, dijo Javi. La veré mañana a las 7. Después de que Isabel colgó, se preguntó a qué había accedido. Iba a cenar con un millonario. Un hombre que vivía en un mundo completamente diferente al suyo. Un hombre que podría comprar y vender todo su vecindario sin pensarlo dos veces. Pero también sentía curiosidad por él. En la residencia, cuando se había ofrecido a ayudar con las facturas médicas de su madre, ella había visto algo en sus ojos, algo genuino, algo que le hizo pensar que podría haber más en Javier de la Vega que trajes caros y coches de lujo. Isabel se miró en el espejo. Mañana por la noche descubriría si tenía razón sobre él o si estaba cometiendo un terrible error. Isabel se cambió de ropa 3 veces antes de cenar. No quería parecer demasiado elegante, pero tampoco quería parecer descuidada. Finalmente eligió un sencillo vestido azul que su madre le había comprado para Navidad hace 2 años. Era lo más bonito que poseía. El restaurante que Isabel había elegido se llamaba El Corazón Taberna. Era un pequeño lugar familiar con manteles de plástico y sillas plegables. La comida era deliciosa y barata. Isabel comía allí a veces cuando estaba demasiado cansada para cocinar después del trabajo. Javi llegó exactamente a las 7:00. Isabel observó por la ventana cómo aparcaba su coche caro en la calle. Varios vecinos salieron de sus casas para mirar el vehículo elegante. Javi cerró el coche y caminó hacia el restaurante como si no notara la atención. Cuando Javi entró en El Corazón Taberna, parecía completamente fuera de lugar. Su traje probablemente costaba más de lo que el restaurante ganaba en un mes, pero sonrió a Isabel y se sentó frente a ella en la mesa pequeña como si fuera lo más natural del mundo. «Gracias por aceptar cenar conmigo», dijo Javi. «Gracias por venir a mi barrio», respondió Isabel. «Sé que no es a lo que está acostumbrado». Javi miró alrededor del restaurante. Las paredes estaban pintadas de un amarillo brillante y cubiertas con fotos familiares. El olor a especias y carne cocinada llenaba el aire. Música folclórica sonaba suavemente por los altavoces de las esquinas. «Me recuerda a un sitio al que solía llevarme mi compañero de piso de la universidad», dijo Javi. Su familia tenía un pequeño restaurante en Sevilla. «La mejor comida que he probado en mi vida». Isabel se sorprendió. Había esperado que Javi se sintiera incómodo en El Corazón Taberna. En cambio, parecía relajado y genuinamente interesado en su entorno. La camarera vino a tomar su pedido. Era una mujer mayor llamada Rosa que conocía bien a Isabel. Rosa miró a Javi con curiosidad, pero lo trató con la misma amabilidad que a todos los clientes. Javi preguntó a Rosa qué recomendaba. Cuando ella sugirió el rabo de toro cola de toro, él lo pidió sin dudar. Isabel pidió lo mismo. Estaba impresionada de que Javi estuviera dispuesto a probar algo que no le era familiar. Mientras esperaban su comida, Javi e Isabel hablaron. Al principio la conversación fue incómoda. Venían de mundos tan diferentes que tenían poco en común. Pero gradualmente encontraron cosas que discutir. Javi le preguntó a Isabel sobre su trabajo en la residencia. Isabel le habló de algunos de los residentes que cuidaba un anciano que había sido músico de jazz en su juventud. Una mujer que hablaba 5 idiomas y contaba historias sobre viajar por el mundo antes de enfermar. «Tienen vidas tan interesantes», dijo Isabel. «A veces pienso que tienen más sabiduría que la gente de la mitad de su edad». «Usted realmente se preocupa por ellos», observó Javi. «Son como familia para mí. Algunos de ellos no tienen a nadie más». A Javi le impactó la compasión de Isabel. En su mundo la gente solía ser amable cuando les beneficiaba de alguna manera, pero la amabilidad de Isabel hacia los residentes ancianos parecía genuina y desinteresada. Llegó su comida, y Javi tomó su primer bocado del rabo de toro. Sus ojos se abrieron con placer. «Esto es increíble», dijo. Isabel sonrió. La abuela de Rosa le enseñó la receta. Ha estado en su familia por generaciones.
Mientras comían, Javi le contó a Isabel sobre su negocio. Le explicó cómo había comenzado su empresa de tecnología en su garaje y la había convertido en una corporación multimillonaria. Pero no se jactó de su éxito. En cambio, habló sobre los desafíos y los errores que había cometido en el camino. A veces me pregunto si valió la pena, dijo Javi. Construir la empresa se apoderó de toda mi vida. No tengo mucho más. ¿Qué quiere decir?, preguntó Isabel. No tengo amigos cercanos. Nunca me he casado. Paso la mayor parte de mi tiempo trabajando o en eventos de negocios. Cuando vuelvo a casa por la noche, solo somos yo y mis cosas caras. Isabel oyó algo triste en la voz de Javi. ¿No tiene familia? Mis padres murieron cuando estaba en la universidad. Tengo una hermana, pero no hablamos mucho. Ella cree que estoy demasiado centrado en el dinero. ¿Lo está? Javi consideró esta pregunta seriamente. Tal vez. Solía pensar que el dinero era lo más importante. Me daba seguridad, poder y respeto. Pero últimamente me he estado preguntando si hay algo más en la vida. ¿Qué le hizo empezar a preguntarse? Javi miró directamente a Isabel. Usted, la noche que tocó el piano en mi fiesta. Su música era tan hermosa, tan llena de emoción. Me hizo darme cuenta de que nunca he creado nada hermoso en mi vida. He hecho dinero, pero nunca he hecho arte. Isabel se sintió incómoda con la intensidad de la mirada de Javi. Usted creó un negocio exitoso. Eso es algo de lo que estar orgulloso. Pero no toca el corazón de la gente de la manera en que lo hace su música. Isabel miró su plato. Mi música no importa si nadie la escucha. La gente la escuchó. Todos en mi fiesta se conmovieron con su forma de tocar. Algunos estaban llorando. Eso fue solo una noche. Podría ser más que una noche, dijo Javi en voz baja. Isabel levantó la vista hacia él. ¿Qué quiere decir? Javi había estado pensando en esta conversación durante días. Tenía una propuesta que hacer, pero quería ser muy cuidadoso con la forma en que la presentaba. Isabel, quiero preguntarle algo, y quiero que sepa que esto no tiene nada que ver con dinero o caridad. Esto tiene que ver con reconocer el talento y darle la plataforma que se merece. Isabel se sintió nerviosa. ¿Qué me está pidiendo? Quiero organizar un concierto para usted. Un concierto de verdad con músicos profesionales y un lugar apropiado. Quiero darle una oportunidad de compartir su música con gente que la apreciará. Isabel lo miró en shock. Un concierto. Pero no estoy lista para eso. No he actuado profesionalmente en años. Estaba lista la noche que tocó en mi fiesta. Estaba más que lista. Fue extraordinaria. Eso fue diferente. Eso fue solo una canción para un pequeño grupo de personas. Entonces, comenzaremos poco a poco. Un concierto privado para unas pocas docenas de personas. Amantes de la música y profesionales de la industria. Gente que puede ayudarla a construir una carrera de verdad. El corazón de Isabel comenzó a latir rápido. Un concierto de verdad. Una oportunidad de compartir su música con gente que la entendiera. Era un sueño que había abandonado hace mucho tiempo. ¿Por qué haría esto por mí?, preguntó. Javi se había estado preguntando lo mismo. ¿Por qué estaba tan decidido a ayudar a Isabel? Era más que solo admiración por su talento. Era más que culpa por su comportamiento anterior. Había algo en Isabel que le hacía querer ser una mejor persona. Porque su música merece ser escuchada, dijo. ¿Y por qué? Porque me preocupo por usted. Isabel sintió que sus mejillas se calentaban. Apenas me conoce. Conozco suficiente. Sé que es talentosa, amable y fuerte. Sé que sacrificó sus sueños para cuidar de su madre. Sé que tiene el alma más hermosa de cualquiera que haya conocido. Isabel no supo qué decir. Nadie le había hablado así antes. Javi la miraba como si fuera preciosa y rara, como si fuera algo digno de ser atesorado. Javi dijo suavemente: «No entiendo qué está pasando aquí. Hace unas semanas usted era solo un hombre rico haciendo bromas en una fiesta. Ahora está hablando de organizar conciertos y de preocuparse por mí. No tiene sentido». Javi se acercó por encima de la mesa y tomó suavemente la mano de Isabel. «A mí tampoco me tiene sentido. Todo lo que sé es que conocerla ha cambiado algo en mí. Su música despertó una parte de mi corazón que ni siquiera sabía que existía». Isabel miró sus manos unidas. Las manos de Javi eran suaves y limpias. Manos que nunca habían hecho trabajo físico duro, pero eran cálidas y suaves mientras sostenían las suyas. «Tengo miedo», admitió Isabel. «¿De qué? De tener esperanza. De creer que algo bueno podría suceder. Me han decepcionado tantas veces». Javi le apretó la mano suavemente. «No puedo prometer que todo saldrá perfectamente,
pero puedo prometer que haré todo lo que esté en mi poder para ayudarla a tener éxito. Y puedo prometer que nunca la lastimaré intencionalmente. Isabel miró a los ojos de Javi. Vio sinceridad allí y algo más, algo que parecía amor. «De acuerdo», dijo en voz baja. «¿De acuerdo? De acuerdo. Haré el concierto, pero tengo algunas condiciones. Lo que sea. Quiero elegir la música yo misma y quiero empezar con algo pequeño, como dijo. Tal vez 20 o 30 personas. Hecho. Y si no va bien, si no soy tan buena como usted cree, no intentará convencerme de continuar. Trato hecho. Pero Isabel, sí, es mejor de lo que yo creo. Es mejor de lo que usted cree». Isabel sonrió. Por primera vez en 8 años se permitió creer que tal vez, solo tal vez, sus sueños musicales no estaban muertos después de todo. Y tal vez, solo tal vez, este extraño y adinerado hombre sentado frente a ella era alguien en quien podía confiar su corazón. 3 meses después, Isabel estaba detrás del escenario en la Sala de las Artes del Teatro Real, esperando para dar su primer concierto de verdad en 8 años. Le temblaban las manos, pero no era por miedo. Era por emoción, pura y alegre emoción. Los últimos 3 meses habían sido como un sueño. Javi había cumplido su promesa de empezar poco a poco. El concierto de esta noche era solo para 50 personas. Pero eran las 50 personas adecuadas. Críticos musicales, agentes de talento, amantes de la música clásica y músicos de la orquesta sinfónica local. Personas que entendían la diferencia entre buena música y gran música. Isabel había pasado semanas preparándose para esta noche. Practicaba todos los días en el Concert Grand Vintage de Javi. Él le había dado una llave de su casa y le había dicho que usara el piano cuando quisiera. Al principio Isabel se sintió extraña estando sola en su casa, pero gradualmente la sala del piano se convirtió en su santuario. Javi también había organizado que Isabel trabajara con la profesora Elena Serrano, una famosa profesora de piano, que había formado a varios ganadores de concursos internacionales. La profesora Serrano era dura y exigente, pero rápidamente reconoció el talento excepcional de Isabel. «No ha perdido nada», le dijo la profesora Serrano a Isabel después de su primera lección. «Su técnica sigue siendo perfecta. Sus instintos musicales son incluso más fuertes que antes. Los años lejos de la música le han dado una profundidad emocional que no tenía como joven estudiante». La madre de Isabel se había recuperado por completo de su cirugía. Estaba sana y fuerte de nuevo e increíblemente orgullosa del regreso de Isabel a la música. Estaba sentada en la primera fila esta noche con su mejor vestido y radiante de alegría. 5 minutos para la hora del espectáculo, anunció el director de escena. Isabel respiró hondo y se miró en el espejo. Llevaba un elegante vestido negro que Javi había insistido en comprarle. Al principio ella se había negado, pero Javi le explicó que el vestido no era caridad. Era un vestuario de actuación como el tutú de una bailarina de ballet o el traje de un actor. «Usted no es Isabel la cuidadora esta noche», le había dicho. «Usted es Isabel la artista. Merece vestirse para el papel». Isabel escuchó al público tomando sus asientos en la pequeña sala de conciertos. 50 personas no parecían muchas, pero cuando se asomó por el telón, la sala parecía llena. Vio caras conocidas de la fiesta de Javi de hace 3 meses. Habían venido a escucharla tocar de nuevo. Javi apareció a su lado tras bambalinas. Llevaba un traje negro sencillo, y parecía más nervioso de lo que se sentía Isabel. «¿Cómo te sientes?», preguntó. «Estoy lista», dijo Isabel, y lo decía en serio. «Tengo algo para ti», dijo Javi. Le entregó una pequeña caja envuelta. Isabel la abrió y encontró dentro una delicada pulsera de plata. Era sencilla, pero hermosa, con diminutas notas musicales talladas en el metal. «Para la suerte», dijo Javi abrochando la pulsera alrededor de su muñeca. «Gracias», dijo Isabel. «Por todo, no solo por la pulsera, por creer en mí cuando yo dejé de creer en mí misma». Javi miró a Isabel en su hermoso vestido, lista para compartir su don con el mundo de nuevo. Hace 3 meses, él había sido un millonario solitario, sin un propósito real en su vida. Esta noche era un hombre que había ayudado a alguien a alcanzar sus sueños. Era el mejor sentimiento que jamás había experimentado. «Isabel», dijo él, «después del concierto quiero preguntarte algo importante. ¿Qué espera hasta después de que toques? No quiero distraerte». Isabel se preguntó qué querría preguntarle Javi, pero el director de escena estaba llamando su entrada. Caminó hacia el escenario
y se sentó en el hermoso piano de cola. El público se quedó en silencio. Isabel miró los rostros que la observaban. Vio a su madre en la primera fila con lágrimas ya en los ojos. Vio a Javi parado al lado del escenario, dándole un gesto de ánimo. Vio docenas de amantes de la música esperando escuchar lo que ella podía hacer. Isabel puso las manos en las teclas y comenzó a tocar. Comenzó con la misma pieza que había tocado en la fiesta de Javi, la balada Nemunto 1 de Chopin. Pero esta noche la tocó incluso mejor que antes. 3 meses de práctica diaria habían agudizado su técnica. 3 meses de esperanza y felicidad habían profundizado su expresión emocional. La música llenó la sala de conciertos como una luz dorada. Isabel vertió 8 años de anhelo reprimido en cada nota. Tocó sobre la pérdida, el dolor y los sueños aplazados. Pero también tocó sobre la esperanza, las segundas oportunidades y el amor que lo cambia todo. El público estaba completamente en silencio, fascinado por la belleza de la forma de tocar de Isabel. Cuando terminó el Chopin, aplaudieron con entusiasmo. Pero Isabel solo estaba empezando. Tocó el concierto para piano Neno 2 de Rachmaninoff, acompañada por una pequeña orquesta de cámara que Javi había contratado. La pieza era técnicamente desafiante y emocionalmente exigente, pero Isabel la tocó sin fallos, sus dedos volando sobre las teclas con una gracia y precisión imposibles. Durante el movimiento lento del concierto, Isabel vio a personas en el público secándose los ojos. La música era tan hermosa, tan sentida, que conmovía a los oyentes hasta las lágrimas. Isabel sintió lágrimas en sus propias mejillas mientras tocaba, pero eran lágrimas de alegría, no de tristeza. Cuando terminó el concierto, el público estalló en aplausos. Se pusieron de pie y aplaudieron durante varios minutos. Alguien gritó, ¡bravo! Varias personas lloraban abiertamente. Isabel se levantó e hizo una reverencia sintiéndose abrumada por la respuesta. Estas personas entendían su música, apreciaban lo que ella estaba tratando de expresar. Era todo lo que había soñado como joven estudiante en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Después del concierto, Isabel fue rodeada por personas que querían felicitarla. Un agente de talentos le dio su tarjeta de visita y le preguntó si estaría interesada en programar más conciertos. Un crítico musical le dijo que su forma de tocar le recordaba a los grandes pianistas clásicos del pasado. Un director la invitó a actuar con la Orquesta Sinfónica la próxima temporada. Isabel se sintió mareada de emoción. Todas estas oportunidades, toda esta gente que quería trabajar con ella. Era más de lo que jamás había imaginado posible. Finalmente la multitud comenzó a dispersarse. La madre de Isabel la abrazó fuertemente y le dijo lo orgullosa que estaba. «Tu padre estaría tan feliz», dijo. «Él siempre supo que eras especial». Cuando todos los demás se habían ido, Javi se acercó a Isabel. Estaban solos en la sala de conciertos vacía excepto por el piano en el escenario. «Estuviste increíble esta noche», dijo Javi. «Incluso mejor de lo que soñé que podría ser. No podría haberlo hecho sin ti», dijo Isabel. «Me devolviste mi música. Me devolviste mi vida». No, dijo Javi. «Eso lo hiciste tú misma. Yo solo proporcioné el piano». Se quedaron mirándose en la sala tranquila. Tanto había cambiado entre ellos en 3 meses. Javi ya no era el millonario arrogante haciendo bromas en las fiestas. Isabel ya no era la sirvienta invisible con miedo a soñar. Javi, dijo Isabel, «Antes dijiste que querías preguntarme algo importante». Javi respiró hondo. Hace 3 meses había prometido en broma casarse con cualquiera que pudiera tocar su piano. Bueno, esta noche quería que esa promesa fuera real. Isabel dijo tomando sus manos entre las suyas. «Sé que esto podría parecer repentino. Sé que venimos de mundos diferentes, pero estos últimos 3 meses han sido los más felices de mi vida. No por tu música, aunque tu música es increíble, sino por ti, por tu bondad, y tu fuerza, y tu hermoso corazón». Isabel sintió que su pulso se aceleraba. Tenía la sensación de que sabía lo que Javi estaba a punto de decir. «Te amo, Isabel», continuó Javi. «Amo la forma en que cuidas de los demás. Amo tu dedicación a tu familia. Amo tu pasión por la música. Amo la forma en que has cambiado mi vida y me has hecho querer ser una mejor persona». Javi se arrodilló y sacó una pequeña caja de terciopelo. «Isabel Fuentes, ¿quieres casarte conmigo?» Isabel miró a Javi en shock.
La propuesta no fue completamente inesperada, pero escuchar las palabras reales hizo que su corazón se acelerara. Miró a este hombre rico y poderoso arrodillado ante ella en una sala de conciertos vacía pidiéndole que fuera su esposa. Javi dijo suavemente, «¿Estás seguro? ¿De verdad seguro? No soy como las mujeres de tu mundo. No sé cómo ser la esposa de un hombre rico. No quiero la esposa de un hombre rico», dijo Javi. «Te quiero a ti exactamente como eres. La mujer que toca el piano como un ángel. La mujer que cuida de personas mayores con infinita paciencia. La mujer que renunció a sus sueños para cuidar de su madre». Isabel sintió lágrimas en sus ojos. «¿Qué pasa con nuestros diferentes orígenes? ¿Qué pensarán tus amigos de negocios? No me importa lo que piensen», dijo Javi con firmeza. «La única opinión que importa es la tuya. ¿Me amas, Isabel?» Isabel miró a los ojos de Javi. Hace 3 meses nunca se habría imaginado este momento. Pero en algún momento entre su cena en El Corazón Taberna y el concierto de esta noche, se había enamorado de este hombre. No por su dinero, sino por su amabilidad, su deseo genuino de ayudarla a lograr sus sueños, su voluntad de entrar en su mundo y comprender su vida. Sí, dijo en voz baja, «Yo también te amo». El rostro de Javi se iluminó de alegría. Abrió la caja de terciopelo para revelar un anillo de diamantes sencillo pero elegante. No era el diamante más grande que Isabel había visto, pero era hermoso y perfecto para ella. «¿No es demasiado?», preguntó Javi mientras deslizaba el anillo en su dedo. Quería algo hermoso pero no abrumador. Isabel miró el anillo en su mano. Encajaba perfectamente. «Es hermoso», dijo. «Todo es hermoso». Javi se puso de pie y besó a Isabel suavemente. En ese momento, rodeada por el silencio de la sala de conciertos, donde acababa de tocar con todo su corazón, Isabel se sintió la mujer más afortunada del mundo. 6 meses después, Isabel y Javi se casaron en una pequeña ceremonia en la casa de Javi, la misma casa donde su historia había comenzado con una propuesta de broma y una hermosa actuación de piano. Isabel llevaba un sencillo vestido blanco y tocó ella misma la marcha nupcial en el Concert Grand Vintage de Javi. Su madre se sentó en la primera fila sana y radiante. La historia es un testimonio poderoso del hecho de que la verdadera riqueza no se encuentra en las cuentas bancarias o en las salas de mármol, sino en el coraje inquebrantable del corazón humano. Este viaje demuestra que sin importar la dificultad o el sacrificio, el talento más hermoso, el ser más verdadero, siempre encontrará una manera de romper el silencio y reclamar el foco de atención. El escenario más grande no es aquel en el que naces, es el que te ganas a través de la resiliencia. Si esta historia de triunfo resonó profundamente con tu propio espíritu, haznos saber qué hora es donde estás ahora mismo. Dinos tu ubicación y comparte una palabra que describa la fuerza positiva por la que estás luchando actualmente en tu vida. Únete a nuestra misión de celebrar la profunda resiliencia y el triunfo del espíritu humano, suscribiéndote y asegurándote de no perderte el próximo capítulo inspirador. Gracias por escuchar.